Saludos a todos, bienvenidos a tu canal Tuto Virtual. Estamos llevando a cabo una serie de videos donde estamos aprendiendo cómo realizar nuestra emisora o crear nuestra emisora desde cero. En el primer video le enseñé cómo registrarse en esta página de streaming y en este video vamos a llenar los requerimientos principales para habilitar la transmisión. Entonces vamos acá a ir a esta página donde dice detalles de la radio y le damos que dice requerido. Aquí ponemos el nombre de la radio, en este caso Tuto Radio Show. Acá la descripción de la radio, vamos a poner actualidad y más. En la categoría vamos a poner acá sociedad y cultura. En la parte donde dice directorio de radio lo dejamos ahí que sí. En la zona horaria vamos a colocar América Santo Domingo, que es de donde estoy, el lugar donde estoy. Y acá abajo nos dice que las palabras mínimas son 25 que hay que llenar en ese recuadro y los caracteres son 250. Aquí yo voy a colocar este mensaje: esta es tu radio, mi radio, nuestra radio, lo mejor para estar informado y actualizado. Tuto Radio Show. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Usted pone el mensaje que usted quiera. El cuadro se mantendrá en rojo luego de que usted llene, si es que usted no puso la cantidad de carácter que demanda, de caracteres que demanda. Entonces aquí me pasó eso, así que lo rellené con otros caracteres ahí que no dicen nada hasta que los cuadros se pusieron en verde. Luego acá en el título del pie de la página puse tu radio favorita. Usted pone el que usted entienda. El texto del bloque de pie de página. Le estoy recordando a usted que usted debe suscribirse a nuestro canal y también darle a la campanita, pero también debe de compartir para ayudarnos en este trabajo. Contamos con ustedes y el crecimiento de este canal depende de ti. Recuerda que le estaremos respondiendo las preguntas a los suscriptores. Aquí el código CAPTCHA es WALA. Le damos a WALA y ahorrar. Inmediatamente, ese código CAPTCHA es diferente para todos. Ya habiendo hecho esto, hicimos algo que en realidad nos dice que es requerido. No vamos a llenar todos los cuadros que están acá o lo que piden, sino solo lo necesario para que usted pueda hacer su transmisión. Acá esta es la dirección de su sitio web, donde dice sitio web. Aquí donde está la dirección del sitio web, usted lo copia si lo está haciendo desde una computadora y lo pega en una nueva ventana para que ustedes puedan ver. O sea, lo hago ahora para que ustedes puedan ver dónde es que la persona lo van a escuchar a usted. Es desde acá, desde esta parte, que estaremos en el próximo video, si Dios quiere, resolviendo esa parte para que esté habilitado para que sus oyentes puedan utilizarlo. Al utilizarlo, ellos lo van a estar escuchando por acá porque se va a abrir un reproductor donde las personas van a escuchar todo lo que usted esté transmitiendo a través de la voz. Será pues bueno, hasta el próximo video. Esperamos que usted esté entendiendo, esperemos que usted esté entendiendo y vamos a continuar con la parte que corresponde. Muchas gracias y será hasta el próximo video.